Hola, pues ya nos conocimos, ya nos vimos y estamos identificándonos quiénes somos, a qué nos dedicamos y qué estamos haciendo. Ahorita lo más importante que va a hacer es que a lo mejor te van a surgir preguntas sobre qué es esto del duelo, quiénes son las personas que están en duelo, a qué se están refiriendo. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que a todas las personas que han tenido una pérdida importante o significativa y que está acompañada esta pérdida por sentimientos muy poderosos, muy densos, muy fuertes, en donde todos sus elementos de la vida, de su persona, de su contexto, se han cambiado, se han transformado, se dice que estamos en un proceso de duelo. Por lo general, este proceso está acompañado por elementos de tristeza, de enojo, de desesperación o de desesperanza incluso. Entonces, es importante reconocer cuando yo, tú, cualquiera de nosotros vive un proceso de duelo y cuando en este momento podríamos identificar, conocer, reconocer sus características y entender que hay elementos culturales, hay elementos de nuestro contexto que nos van diciendo procesos con los cuales nos pueden ayudar, nos pueden acompañar a transitar situación, circunstancia de la vida de forma mejor, más rápido, más transitoriamente, a que si nos quedamos en un lugar que no sea tan adaptativo. Entonces, por eso, en este momento vamos a hablar de subir o bajar, identificando el proceso. ¿Y por qué subir o bajar? Bueno, ahorita lo vamos a ver, es que dentro del proceso de la cultura, muchas veces nos decimos que vamos a subir y bajar valles de tristeza, de lágrimas, pero también de alegrías. Y entonces muchas veces entendemos o comprendemos cómo nuestros estados de ánimo son procesos también que suben o que bajan. Pero vamos a hablar si es cierto que subimos y bajamos en el proceso del duelo. Probablemente has escuchado que el duelo es un proceso y que es un proceso en el que vamos a tener diversas etapas. Y también hemos encontrado muchas ideas o hay creencias o hay tradiciones que nos van diciendo que de un momento en donde no podemos creer lo que está pasando, de un momento en que todo nos llega y nos abruma, hasta llegar hasta un equilibrio emocional y que vamos a llegar, incluso decimos, no, pues ya vas a pasar por una serie de etapas que nos va a llevar desde procesos de negación, de rechazo, te vas a enojar, vas a tener miedo, luego va a venir una depresión y poco a poco vas a ir aceptando hasta que llegas a un equilibrio emocional. Bueno, y entonces nos vamos dando esas ideas, vamos creyendo que este proceso es así y entonces yo voy identificando y voy diciendo, ah, debo de serlo y vamos a hacer un proceso en donde voy a ir caminando una senda, un camino muy derechito. Sin embargo, es muy importante que nosotras y nosotros entendamos que esto no siempre es así. De hecho, lo más común es que no sea así. ¿Cómo que no es así? ¿Cómo que el duelo no es un proceso en donde lleva un inicio y un principio, una serie de etapas, una sobre la otra y que llega hasta el final? Bueno, de hecho, como está en este dibujo, el duelo es un sentido que regresa, pone, se retuerce, se va hacia un lado, se va hacia el otro. Este duelo es así porque esto es solamente una forma individual. Este proceso es un natural y es un proceso que podríamos decir que cuando se tienen estas pérdidas va a haber unas fases en que nos puede llevar hasta un crecimiento personal. De hecho, es importante reconocer que el duelo no es una enfermedad. Si bien hay alteraciones de nuestra salud, de nuestras formas de comportarnos, de nuestras formas de entendernos,
sí es importante entender que esto no es una enfermedad, sí es un proceso, sí, pero estas intensidades o estas alteraciones que una persona que está en duelo va a depender de varios factores, como cuál, qué tipo de relación emocional, qué tipo de dependencia con la persona que ha perdido está teniendo. Ahora bien, no es lo mismo las circunstancias con las cuales se han dado las pérdidas. No es lo mismo que yo haya tenido a una muerte súbita o una muerte esperada, una muerte crónica, en donde ya me fueran preparando de una forma u otra que ya iba a ver el sentido de la vida. Es lo mismo que muera un niño a que muera un anciano, no importando los lazos afectivos, sino que son diferentes tipos de ir construyéndonos estos elementos de qué es la muerte. Entonces también mucho va a estar en esta relación, porque puede ser que yo con esta persona tenga una persona muy especial, una relación muy especial, o puede ser que tenga una relación distante. Y entonces cada una de este tipo de relaciones va a ser diferente la intensidad o las alteraciones que yo pudiera sentir ante un duelo. Por lo tanto, también hay que considerar los recursos de las personas, tú, yo, las personas que estamos sobreviviendo a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social. Y en este caso, los recursos psicológicos, cómo manejo la tristeza, cómo manejo la capacidad de ayuda, cómo manejo mi enojo, cómo puedo integrar resoluciones de conflictos, cómo puedo aprender a entender y comprender diferentes fases o críticas de una vida. Entonces, en este sentido, es muy importante reconocer que esos recursos psicológicos nos van a dar diferentes alternativas. Entonces, esas reacciones de respuestas, que muchas veces le llamamos estrategias de afrontamiento, nos van a dar estas experiencias. Y también, dependiendo de si yo he vivido algún duelo anterior forma y lo he manejado de diferente forma, en diversidad de circunstancias, con diversidades de elementos, con diversidades de propuestas, entonces me van a ir preparando en un momento dado a tener mayor o menor experiencia para manejar las emociones que se van a desatar cuando estamos viviendo un duelo. Entonces, una de las cosas primeras que tenemos que comprender cuando una persona está en duelo es que esto no es lineal. Esto es, no va en uno solo sentido, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de subir a bajar. No hay. Puede ser tan retorcido, reciclado, como la misma vida de una persona vaya teniendo. También hay que tenerlo en consideración. No está sujeto el proceso de duelo a echarle ganas. Mira, es muy común que las personas nos digan, échale ganas. A las personas que están deprimidas, a las personas que están ansiosas, a las personas que tienen problemas, a las personas que tienen alguna circunstancia. Esto es una expresión que tú y yo que escuchamos con mucha frecuencia decir, échale ganas, tú puedes. En este momento, nosotras y nosotros tenemos de comprender que no es cuestión de echarle ganas. No es que una persona que está como persona doliente, como persona que está en duelo, no es que sea un proceso de mágico, como decimos, pues ni que fuera gripa, como para que de un momento a otro esos lazos, esos vínculos, esos efectivos se rompan. Entonces, no hay etapas claras, no existen unas etapas claras como la vimos en la otra diapositiva, que dice, no, primero vas a tener un shock, una negación, luego vas a tener una depresión, luego vas a llegar a una aceptación y luego vas a irte a traspasar los límites para estar con el equilibrio. No es subir o bajar, no son más que un proceso en el cual uno de los grandes acompañantes son las lágrimas.
Y aquí las lágrimas son importantísimas porque las importantes lágrimas son producto de para recordarnos, para celebrar, para extrañarnos, para sentirnos humanos. Por eso me gusta mucho este párrafo de Red Wine que nos comenta esto sobre las lágrimas. Y hemos escuchado incluso de que hay un camino de las lágrimas. Bueno, un camino, si lo vemos así, es un camino, una forma, una guía que nos va llevando en donde sí va a haber siempre elementos muy distintos para cada una de las personas. Bueno, y entonces una de las cosas que debemos de comprender, muy importante, es primera diferencia, que si el duelo es normal, todas las personas vamos a vivir un duelo, entonces que debemos entender que el duelo es este proceso que debe de ser normal, que es personal y que es activo. ¿Cómo significa esto? Bueno, normal, porque todas las personas atravesamos diferentes duelos, atravesamos diferentes pérdidas. Es personal entonces porque implica que cada una de las personas, cada individuo, cada sujeto, cada familia, cada colectivo, cada cultura va a tener completamente diferentes formas de hacerlo. Y va a ser de un proceso activo. ¿Por qué? Porque implica que también haya una interacción de la persona, de las personas, con sus entornos, con sus formas de relación, consigo mismas también. Entonces, en ese sentido, podemos ir comentando que este proceso del duelo siempre va a tener, si es así, en etapas normal, un proceso personal y activo. Pero no siempre sucede así. Hay algo que se llama duelos complicados, que es cuando el proceso no continúa como pudiéramos hacer, como pudiéramos ofrecer, y entonces esas reacciones, esos recursos con los cuales yo tengo para poder ofrecer a mi sufrimiento, a mi dolor, a mi corazón, entonces se complica. Y es cuando decimos que hay duelos complicados. Pero en este momento no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del proceso normal, porque estamos conociendo la primera fase. Bueno, hay diversos modelos teóricos, y no vamos a entrar en eso, pero hay diversos modelos que nos van diciendo cómo se va a dar este proceso de duelo. Pero entonces todas las teorías, todos los elementos nos van diciendo que sí es un proceso. Entonces tenemos que entender primero qué es un proceso. Bueno, pues un proceso es, porque se llama que es un proceso, porque es una función adaptativa. Y en esto es una circunstancia, una situación que estamos viviendo, un evento en donde nosotras y nosotros nos tenemos que adaptar a esta nueva situación. Es como llegar a una situación crítica en donde yo me tengo que adaptar a esta. En sus mayoría, como estábamos comentando, no se requiere intervenciones específicas. Todas las personas pasamos por diferentes duelos. Y entonces, para hacer frente a esa pérdida puede haber muchos elementos, muchos recursos y hay muchos tipos de rituales para dar paso a los procesos de duelo dentro de nuestras culturas mexicanas, como estábamos diciendo. Cada uno de estos rituales, pueden estar establecidos a través de días, a través de ceremonias, a través de formas de honrar esta presencia de la vida, en nuestra vida, de las personas que han fallecido. Sin embargo, en estos rituales, pues podríamos tener en honrar, incluso se ve mucho en los velatorios o en las formas de pasar algo tan
conmemorativo para nosotros los mexicanos como es el Día de Muertos. Pero todos estos elementos de cómo hacer un ritual para acompañarnos, para acompañarse a la familia que ha tenido una pérdida, ha cambiado por el proceso de COVID. Este proceso de COVID también ha hecho que muchos de los rituales que nosotras y nosotros estábamos acostumbrados en hacer en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, ya no puedan hacerse, dependiendo de la circunstancia, dependiendo de cómo se esté estableciendo las medidas sanitarias, han traído también formas diferenciadas que también pueden llegar a complicar un duelo que si bien podría haber pasado en forma normal, va a tener sensaciones como de no despedida adecuadamente y entonces se va a establecer diversos procesos de sentir que no nos hemos separado en forma adecuada de las personas que amamos, con circunstancias. ¿Y por qué digo que podemos tener muchos duelos? Bueno, porque en este hay una muerte, el primero, de acuerdo con el modelo de Nancy O'Connor. El modelo de Nancy O'Connor nos dice que hay la primera, lo máximo que puede existir es la pérdida, la muerte del yo. Pero hay otros, como son tener asaltos, secuestros, violaciones, muertes de un pariente cercano, un amigo, un accidente, suicidio de una persona a quien yo tenga contacto, condenas a prisión, abandono. Este diríamos que está en un siguiente nivel. Primero, el máximo de las pérdidas sería mi propia muerte y luego todas estas circunstancias o elementos que yo pueda tener un embarazo, incluso una pérdida gestacional, un embarazo interrumpido, un divorcio, que yo tenga alguna enfermedad que me lleve a la pérdida de la vista, de otros órganos, una amputación. Entonces todo esto es una pérdida muy importante que me va a doler. Hay otros elementos que se consideran pérdidas, por ejemplo, una jubilación, muerte de personas que son conocidas, cambios de estatus financiero, si tengo algún resquebranto económico, incluso hay estos cambios también de la vida en el círculo, una guerra, elecciones, abandonos de antiguo empleo, incluso aumento, disminución de peso, porque significa también críticas a mi nueva forma, a mi nuevo estilo de vida. Entonces, estos también son circunstancias de la vida que me están llevando a una pérdida. Y por último, en última instancia, tenemos otros tipos como el ingreso a estudios profesionales, cuando hay un cambio en la familia, decisiones, accidentes, asaltos en las casas, conflictos con los padres, despedidas de los amigos, fracturas de un miembro, comienzo en una nueva escuela, dinero perdido, renuncio a proyectos deseados. Entonces, como vemos, la vida misma nos va poniendo en muchas circunstancias y en muchos momentos en donde nos van dando estos elementos de pérdida. Quizás tú te acuerdes cómo te sentiste si ya pasaste por la primaria, cómo te sentiste cuando dejaste la primaria y te fuiste a la secundaria. Tal vez te puedes acordar con cierta nostalgia cuando dejaste la secundaria y te fuiste a la preparatoria. Y esto fue nada más cambio de escuela. Y entonces ahí podemos ir diciendo que se van cerrando unos ciclos y se van abriendo otros. Entonces ahí es cuando decimos que hay una pérdida de aquello que estamos acostumbrados, que me implican un cambio o una adaptación a la nueva vida. Y estos cambios y estas nuevas adaptaciones a la vida, cuando hay estos sentimientos de extrañeza, de añoro, de nostalgia, de tristeza, es cuando decimos que estamos con estos procesos de pérdida.
Como comentamos, la muerte es una de las pérdidas que más tienen impacto. La muerte propia, la mía, la muerte de las personas a las que quiero. Y entonces cuando sucede este evento, cuando sucede esta circunstancia, entonces hay elementos que ya vamos a decirlo, ya se asienta, se define el duelo. Y entonces en este duelo no es nada más que esa adaptación, dijimos, que son las crisis en las que nosotros necesitamos ponernos en las crisis. Y entonces es este proceso de adaptación psicológica a las pérdidas. Y entonces se viven, se experimentan, se sienten en nuestro cuerpo y están relacionadas a pérdidas de personas, animales, cosas o fenómenos o situaciones que son importantes para nosotros. Entonces ya estamos entendiendo que el duelo es vivido, experimentado en nuestro propio cuerpo y en nuestras relaciones con nuestro entorno. Y entonces en ese sentido este proceso va a ser muy diferente porque cuando se han hecho en las sociedades diversas estrategias para generar vínculos sociales, se dan también los procesos de luto. ¿Qué es esto de procesos de luto? El proceso de luto es diferente porque si bien el dolor es parte del proceso de la pérdida del duelo, el luto es la forma como se manifiesta en forma social, religiosa, cultural, eso que yo siento, eso que yo expreso, eso que yo estoy viviendo. Y entonces va a haber muchas formas y manifestaciones diferentes. Aquí en nuestro México hay muchas formas de cómo expresar. Tenemos en el centro de la República que es muy importante, por ejemplo, en algunas poblaciones, que haya, cuando se muere un niño, padrinos de vestido, que es que al niño o la niña que ha muerto les dan la distinción a alguna persona para que vista a esa persona que se convierte, según estas tradiciones, en un angelito. Y esto hay padrinos de levantamiento de la cruz, por ejemplo. Hay en pueblos, hay en donde se pone una cruz de cenizas y cuando se termina el periodo en algunos ritos católicos de un novenario, por ejemplo, entonces se levanta la cruz para decir, esperar que el alma de esta persona, este niño sobre todo, se vaya hacia con el Dios que así se cree. Hay otros ritos o hay otras formas de luto. Por ejemplo, ahí tenemos pueblos en donde se utiliza que cuando alguien muere, en las velaciones se den comida, se dé bebida, que se dé una forma de iniciación y de reiniciación de relaciones sociales. Y entonces hay cada forma de expresarlo, velando 3 días, no velando, haciendo un rito funerario, no haciendo, incinerando, no incinerando. Y esos son los procesos de luto. Poniendo un listón negro, portando un listón negro, vistiendo de blanco. Entonces, en cada diferente forma hay para hacerlo
para entender y para hacer el proceso de luto. Y esto puede estar relacionado, pero no siempre tiene el mismo significado para unos o para otros. Pues ya identificamos que entonces el duelo, el proceso, es esta situación personal que está acompañada de grandes emociones, grandes cambios, grandes circunstancias que afectan toda mi vida. Y que estas manifestaciones yo voy a tener de diferente forma, de diferente manera, porque es un proceso totalmente único, personal, irrepetible. Y también ya entendimos que hay procesos de luto, que son aquellos ritos, elementos de la cultura que nos van diciendo cómo sería adecuado o no tener un tránsito, un respeto hacia los deudos, las personas dolientes, las personas que están sufriendo un proceso de duelo. Entonces ahorita lo que vamos a continuar es, te invitamos a que hagas el ejercicio 1 que está en tu guía. Esta guía, en este ejercicio, nos vamos a hablar, nos van a centrar sobre cuáles son nuestros rituales de luto que tú tienes y cuáles son las expresiones comunes que tienes tú cuando tienes una pérdida. Porque ya vimos que todas las personas tenemos muchas pérdidas de diferente forma, de diferente manera. Así es que te invito a que hagas este ejercicio.